Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto poder saludarlos en este último martes del mes de septiembre. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte en esta recta final del mes de septiembre. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado, pues bueno, ya va llegando el fin de mes. Hay datos interesantes que se están dando a nivel internacional. Hablaremos sobre ello, la bolsa, la inflación, las tasas de interés, un poco sobre lo que pasa en Argentina, perdón, y la plataforma Amazon. Pero iniciemos con la bolsa, estimado. ¿Cómo se ha comportado la bolsa en estos días, estimado? Así es, mi estimado Brian. Pues fue una semana mixta para los mercados. La bolsa mexicana cierra en positivo, 0.58%, una ligera subida, pero en los Estados Unidos la bolsa de el Standard Poor's, el índice Standard Poor's, cierra fuertemente a la baja 2.78%, entonces es una baja considerable ya para la bolsa de los Estados Unidos. Esto provocado principalmente por la noticia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual se reunió la semana pasada. El día miércoles hubo anuncio de política monetaria, como les dijimos, va a haber anuncio, y el resultado de lo que pasó era lo que se esperaba. O sea, la Reserva Federal anuncia que no iba a volver a subir tasas de interés en esa reunión. Sin embargo, el discurso sigue fuertemente abierto, estimado, por parte de la Reserva Federal. No quita el dedo del renglón y dice: no hemos llegado a la tasa objetivo, a la tasa ideal. Entonces deja la puerta abierta para una subida de tipo más, a pesar del comportamiento que ha tenido la inflación que hemos platicado aquí. A pesar de todo eso, deja la puerta abierta. Eso le asusta al mercado y es por eso que el mercado cierra a la baja en la semana, estimado. Pero realmente la Reserva Federal salió a decir que aún esperaban subir una vez más tasa de interés. Esa es la cuestión con Estados Unidos. No se sabe cuánto más van a seguir subiendo la tasa, hasta dónde va a llegar. Han sido varias subidas y sigue teniendo subidas, y bueno, y que sigan diciendo que va a haber subidas. A lo mejor la Reserva Federal está viendo que la inflación no está tan fácil de controlar como se esperaba, y a lo mejor va por ese sentido. Y entonces por ese lado es que aún no podemos ver el fin a este ciclo de alza de tasas, cuando en otros lados hemos empezado a ver, como en nuestro país, y ahorita vamos a platicar más a detalle, porque hubo varias reuniones de bancos centrales en el mundo, vamos a platicarlo más adelante, pero vemos como Estados Unidos parece que no llega a su fin, cuando otros países parece que ya han llegado al fin de este periodo de este ciclo de alza de tasas, estimado. Sí, estimado, creo que Estados Unidos está de alguna manera buscando que pues mantener su política para que la inflación ceda, pero vemos que pues aún todavía le falta mucho camino por recorrer, algo que se va a homologar con las elecciones en los Estados Unidos, y que de alguna forma sí va a ser un tema que va a ser muy influyente. O sea, va a ser un tema, la cuestión económica va a ser un tema que va a estar sobre la mesa para los debates presidenciales. ¿No? Creo que va a ser algo que sí lo vamos a ver en los debates presidenciales en los Estados Unidos, el tema económico. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo donde Joe Biden es presidente, pues le tocó la parte post-pandemia, si podemos decirle así, ya cuando el mundo comenzó a vacunarse y empezó esta recuperación, pero le explota la inflación al gobierno de los Estados Unidos y le viene un cisne negro, podría decirlo yo así, de estos países que están tratando de desligar el dólar del comercio. Entonces, de alguna manera, esto también debilita su moneda, y el tema económico en los Estados Unidos se mantiene ya en la mesa de debate. Y esta parte de la inflación en la que las tasas de interés pues aún se tiene, pues no se sabe si se vaya a aumentar, porque que las mantenga altas es un signo de que todavía no están listos para pensar que esto vaya a ceder. Entonces sí hay
un pronóstico de que esto no mejore en el corto plazo y es mejor mantener las tasas. A comparación de países como México, que sí mantienen las mismas tasas de interés, pero estamos viendo que la inflación se está cediendo, o sea, lo vemos más como una medida precautoria, más que una medida de pensar que algo pueda suceder y que obviamente la inflación se dispare. En el caso de México es una medida que podríamos considerar que es precautoria para que no la inflación no se dispare de nuevo, o tener ese instrumento para decir, ok, pues subamos las tasas nuevamente. Pero en Estados Unidos yo creo que es una medida de, de, de poder tener esta opción de subir la tasa en cualquier momento, y yo creo que al menos durante un periodo más se mantendrá así, con esa expectativa, hasta que no vean verdaderamente que la inflación está cediendo en Estados Unidos, estimado. Lo comentas muy bien, estimado. Sí, también puede, va por ese lado. A lo mejor, como lo dices, lo que están buscando, lo que buscan Estados Unidos es que si en dado caso tienen que subir la tasa, no los tomen por sorpresa y digan, no, es que habías dicho que ya no iban a subir la tasa, que hasta ahí era, no, que esto, que el otro. Entonces creo que a lo mejor por ese lado lo comentas muy bien, estimado, que va por ese lado donde en dado caso de que lo necesitaran, tienen el arma para controlar la inflación todavía activa, y no nomás el hecho de que les diga, no, pues tú dijiste que no, ella no. Entonces, a lo mejor por ese lado lo hace la Reserva Federal, como lo comentas, por si se necesita, no por más cosas, sino solo por si es necesario. Entonces, creo que por ese lado tienes razón, va muy bien. Pero, por ejemplo, estimado, si esto lo contrastamos con otros países, ¿qué está pasando? Lo hemos dicho, ¿no? México no se ve que Banco de México vaya a subir tasas, ya la va a dejar así. Más bien, ya el debate es cuándo va a empezar a bajar. Estamos en ese debate, intentando ver ese punto, cuándo va a pasar, va a iniciar la baja de tasas por parte del Banco de México. Y esto lo vemos en el dato de la inflación que salió para México, estimado, esta semana, en el cual la inflación baja de 4.64% en agosto a 4.44%, entonces una ligera baja. Sin embargo, pues todavía la inflación subyacente tuvo un pequeño, sigue ligeramente arriba de lo que se esperaba, o sea, sigue disminuyendo, pero sigue un poco arriba, al cerrar en 5.78%, estimado. Entonces, la subyacente es la que está costando mucho más trabajo controlar, estarla bajando. Entonces, pero pues no ha sido nada alarmante para que Banco de México salga y diga que si es necesario subirán la tasa. Ya ese discurso creo que ya no va en Banco de México, ya más bien es a ver cuándo empieza a bajar la tasa. Ya lo que han dicho se va a mantener, ya no han dicho subidas. Entonces, Banco de México pasa esa parte. Y aquí también, por ejemplo, estimado, hubo varias reuniones de bancos centrales en el mundo. De los más importantes fue el Banco Central de Inglaterra, quien mantuvo la tasa, estimado, no la subió, ya que llevaba 14 reuniones consecutivas subiendo la tasa de interés. Entonces deciden no subirla y queda en 5.25%, que va de la mano con su inflación, que bajó ligeramente, ya que se esperaba que fuera del 7%, pero solo fue del 6.7%. Entonces, por ahí tuvo elementos para decir, mantenemos tasa y empezamos a cortar este ciclo alcista de tasas que ya teníamos. Entonces mantenemos, no están diciendo que no va a subir, pero ya por lo menos toma un respiro el Banco Central de Inglaterra, estimado. Y el Banco Central de Japón igual mantiene su tasa de interés sin cambios, dejándole en menos 0.1%. Entonces todavía ahí, estimado, el banco japonés con tasas negativas, pero ya las mantiene, ya no vuelve a subirlas como venía haciendo. Y la eurozona también, estimado, inflación a la baja, cerrado en 5.2 frente a un 5.3 de julio, estimado. Entonces vemos como ya en el mundo los datos que hubo, Reino Unido,
la inflación de Europa, México, ya la inflación parece estar cediendo a nivel mundial después de este problema que tuvimos de inflación que hemos tenido todavía prácticamente año y medio, 2 años. Ya se empieza a ver la luz al final del túnel con la inflación. En términos generales ya se está yendo hacia la baja, aún no se canta victoria, pero ya va encaminada hacia ese lado, y los bancos centrales igual ya se están encaminando a mantener las tasas, a no seguirlas subiendo, como pasó la Reserva Federal, Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra, hace unas semanas Banco de México. Entonces ya las tasas parecen no estar subiendo a nivel mundial. Sin embargo, la Reserva Federal aún sigue diciendo que si es necesario van a subir la tasa, y así lo van a hacer si así lo ven prudente, pero ya los discursos están cambiando, no del todo, pero ya se empiezan a ver un poco más cerca el fin de esta inflación que llegó a raíz de la pandemia y estímulos fiscales y estímulos financieros que hubo. Parece que ya llegan a su fin, vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya la economía empieza a tomar un rumbo, estimado. Sí, el motor de la economía mundial empieza nuevamente a marcha forzada, a alejarse de ese escenario de inflación espantoso, porque para muchos países fue un tema severo, principalmente países que no son productores de combustible, y que era lo que para muchos les pegaba mucho en los precios, y que incluso en el mismo combustible ver precios elevados de combustible, exagerados, precios elevados de la energía eléctrica, por ejemplo, casos como España, donde cada semana se hablaba sobre la subida de la tarifa eléctrica, donde la gente tenía que incluso cambiar sus hábitos de uso de electricidad, porque en ciertos países de Europa, como en España, por ejemplo, hay tarifas de uso más bajas por la noche, la madrugada. Entonces la gente, había casos que en la radio en España se hablaba de que la gente hacía sus labores luego a veces de madrugada, ¿sabes? Lavar o tener algún esta actividad que implica el usar un electrodoméstico. Entonces fueron momentos complicados donde la inflación sí llegó a un punto extremo, donde la gente, incluso aquí lo llegamos a hablar, la gente empezó a cambiar hábitos también en el momento de comprar comida, comprar los insumos, comprar una marca un poco más barata. ¿Por qué? Porque los precios se elevaron de forma exagerada, y creo que sí hay una tendencia en cuanto a los bancos centrales de estar visualizando una inflación que está poco a poco cediendo, ahora sí ya con datos duros, pero están siendo con precaución, así como pasa en México. Muchos bancos centrales se mantienen en ese mismo discurso de mantener esas tasas, no se mueven, se quedan como están, como una medida pues de precaución por cualquier situación que pueda darse, y de esta forma poder eh, tomar decisiones en caso de que alguna situación a nivel mundial pueda hacer que la inflación se dispare. Que creo que volvemos al mismo tema, la guerra. Si la guerra se agudiza y los temas del petróleo se trastocan y empieza a haber bloqueos y sanciones, el precio del petróleo se dispara, y con ello mucho de lo que conocemos se va a disparar. Entonces los precios se van a subir de inmediato, la inflación la vamos a ver nuevamente, tasas altas. Yo creo que los bancos centrales tienen este escenario en la mira, pero como la guerra como tal no se ha agudizado y más bien se ha visto como un conflicto militar que se ha extendido más de tiempo, pero no se ha agudizado en el sentido de que más países se involucren, de alguna manera ven como que cierta estabilidad en tiempos de guerra en cierta parte del mundo. Incluso yo creo que muchos países empiezan a ver este conflicto armado como un conflicto militar regional que nadie quiere involucrarse, porque también esto va muy ligado al tema económico, estimado, y creo que en algún momento también aquí lo tocamos. Los países de Europa principalmente van a tener que decidir, y hoy van a tener que decidir entre entrar a la guerra de lleno y subir las consecuencias de un bloqueo energético, o simplemente dejar que dos países resuelvan sus problemas militares de manera individual. En este caso Rusia
y Ucrania, y creo que a Rusia le está funcionando bien, pues de alguna manera extender esta guerra para que los aliados de Ucrania pues literalmente lleguen a un cierto cansancio y pues ya omitan o se alejen cada vez más poco a poco, como en la prensa internacional se ha visto, pues de un conflicto que se ha vuelto regional netamente. Sí. Sí, estimado, lo dices muy bien. O sea, el tema de la inflación a nivel mundial parece que se está controlando, parece que ya está llegando a su fin, que lo decís, pero también como dices, puede venir un cisne negro en cualquier momento que cambie esto, como en su caso fue la pandemia, o ya cuando decíamos, bueno, se acabó la pandemia, ya esto está por terminar, llegó llegó la guerra y todavía no subió el petróleo, cuando sube el petróleo sube todo, entonces también por ese lado aumentó la inflación a nivel mundial, los granos que se iban a dejar de consumir, o sea, una serie de cambios drásticos a nivel mundial como lo comentas, estimado. Entonces sí, no estaba tan fácil por ese lado, y ahorita hay que esperar, ¿no? Porque la guerra sigue, quién sabe cuánto más vaya a durar, porque pueden ser mucho, puede ser poco, entonces no sabemos cuánto más cuánto más vaya a durar la guerra. Entonces lo que dure, ahí va a estar. Y entonces, como dices, pueden pasar muchas cosas que hay que estar pendientes de, estimado. Sí, estimado, y hablando sobre bancos centrales, precisamente de cómo han tomado decisiones para poder contrarrestar los efectos de la inflación, está el caso de Argentina, que cada vez se va a poner en la agenda hasta que lleguen las elecciones el próximo mes. Y el candidato Milei está cada vez más fuerte en las encuestas, estimado, que ya muchos estiman, incluso hasta casas de apuesta, encuestadoras, lo pronostican como un ganador, pero lo preocupante es lo que hemos hablado aquí, las declaraciones pues sumamente escandalosas y sumamente pues salidas, parecieran no de contexto, pero sí demasiado radicales, como el hecho de que va a cerrar el Banco Central de Argentina y que va a dolarizar su economía, que en este estricto sentido pareciera muy lógico que en un momento en el que Estados Unidos está viendo cómo su moneda se debilita porque otros países no quieren ya comerciar con su moneda, con el dólar americano, ya sea con petróleo o con algún otro producto a gran escala, pues esto ha hecho que su moneda se debilite. Por eso hemos visto que muchas monedas a nivel mundial, en países emergentes y en desarrollo como en México, vemos que la moneda se ha fortalecido, pero la realidad es que el dólar se ha debilitado, la inflación se mantiene en el mismo nivel. Y un país como Argentina, donde la inflación está desbordada y el tipo de cambio con el peso argentino y el dólar prácticamente está incontrolable, pues la solución, pues la más fácil, como muchos lo podrían decir, soluciones fáciles para tiempos de crisis, pues cerrar el Banco Central, estimado, y dolarizar una economía. Creo que pues viene cargado de mucha polémica, y obviamente que pues el único beneficiario es Estados Unidos, porque el único que puede emitir dólares es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así es, estimado, lo dices muy bien, el hecho de que si gana este candidato argentino y bueno, no solo, bueno, gana, y además de que gana, cambia la moneda a dólares. Eso es un beneficio ahorita por la situación actual mundial del dólar de los Estados Unidos. Van a tomar aire, porque lo hemos dicho, el dólar ha perdido demanda en el mercado. La oferta sigue siendo la misma, pero la demanda está disminuyendo. Entonces, si la demanda de repente te aumenta porque todo un país quiere dólares y van a hacer todas sus operaciones en dólares, digo, no aumenta drásticamente porque ya varias operaciones de los Estados Unidos, perdón, varios operaciones de Argentina son en dólares porque su moneda no vale a nivel internacional prácticamente, pues es nomás cuestión de afirmarlo y que lo adopten. Pero entonces para Estados Unidos es un respiro porque aumentas oferta, demanda que necesitas, y sube el tipo de cambio, o sea, el dólar a nivel mundial.
cosa que hemos visto en las últimas semanas, cómo el superpeso se ha estado alejando ya de los niveles que traía, y esto... Y esta parte que se ha ido alejando justamente es porque hay cierta incertidumbre, que va a seguir subiendo las tasas en Estados Unidos y demás. Entonces, hay incertidumbre, estimado, puede beneficiar drásticamente a los Estados Unidos, perdón, puede beneficiar drásticamente a los Estados Unidos el hecho de que se necesitan más dólares, y más como lo dices, hay países que han dejado de usar el dólar, que están buscando otras monedas para debilitar a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se va a beneficiar fuertemente si esto pasa con Argentina. Sí, estimado, y creo que, bueno, aparte el señor Milei ha dicho que cortará relaciones con países que, bueno, considera comunistas, Rusia, China, pues literalmente países que son miembros de los BRICS, y ahora que Argentina se sumó al BRIC Plus, a los BRICS Plus, creo que sería un golpe moral para esta alianza económica, porque pues si sale de este gran conglomerado económico, pues de alguna forma sí es un golpe para este grupo económico. No será un golpe, pues de cierta forma, en la base de esta alianza, porque al final de cuentas Argentina no le representa un gran aporte a todo este bloque económico. Sería un golpe si se saliera China, o se saliera Rusia, o se saliera India, o el mismo Brasil. Pero si sale Argentina, pues un país que se acaba de adherir. Es más un golpe moral si este señor Milei saca de este conglomerado a Argentina, que es muy probable que pase, sí, de estos cisnes negros que no lo veíamos venir. Este señor Milei, o sea, hace 6 meses no sabíamos de él, hoy está cada vez más ganando terreno en la opinión pública a nivel Latinoamérica, y seguramente lo vamos a ver ganar, porque el candidato oficialista me parece que es el que era ministro de Economía. Entonces, pensar que el señor pueda ganar la elección en una situación como la que está viviendo el país, creo que es muy complicado, y los argentinos buscan soluciones pues fáciles, si podemos decirlo así, y estos grupos de extremistas, pues estas ideologías extremistas, como ya lo dijimos aquí, pues de alguna forma están ocupando un lugar en la que pues los partidos tradicionales o los personajes tradicionales en la política, sea el país que sea, pues no están llenando la expectativa del votante. Lo mismo lo vamos a ver en Estados Unidos con Donald Trump, que va a volver a resurgir en la elección y cada vez está tomando mayor fuerza. Y para finalizar, estimado, un tema interesante que yo creo que sí está para debatirlo, es este anuncio que hace Amazon sobre su plataforma Amazon Prime, en la que va a comenzar a colocar publicidad en su plataforma, o empezar a ofrecer un cargo adicional por la suscripción para que no te aparezcan los anuncios. Yo pienso que este negocio del streaming se está convirtiendo ya en una guerra de precios que me parece interesante analizar, porque hay plataformas vía streaming que son gratuitas y obviamente te ofrecen el contenido con publicidad, y el usuario es consciente de ello y sabe que los videos, películas o series traen publicidad, están cargados. Pero ¿qué pasa con esas plataformas en las que tú pagas por contenido, de que obviamente no debe traer anuncios, estás pagando una suscripción, y ahora quieren pues darle como que esta visión de que ahora si no quieres anuncios, pues te cobro más? Creo que muchas plataformas que están comenzando a ser gratuitas y a lanzarse podrían aprovechar este momento, que yo sí creo que es una debilidad de estas grandes compañías, en el querer meter publicidad, estimado. Así es, estimado, yo concuerdo que lo habíamos platicado, por un lado, que Amazon tenía una de las plataformas menos costosa y que más te daba a cambio de. Entonces, por este lado creo que viene el aumento. Sin embargo, yo soy de la idea de que si estás pagando un servicio, está bien que no. Si estás pagando un servicio, está bien
bueno, está mal que te metan los anuncios. Esa es la realidad para mí. Entonces, mejor no lo cobres y ya mete todos los anuncios que quieras. Pero eso de que págame, pero te meto anuncios de todos modos, van a caer en lo que tanto criticaron en su momento las plataformas de streaming, que era la tele tradicional, el ver anuncios, cosa que a nadie le gustaba y que por eso estaba viendo el streaming, y ahora se están convirtiendo en lo que ellos criticaban. Entonces, por ese lado, yo lo veo muy, muy mal. Mejor sube el precio y listo, y si no lo pueden pagar y quieres poner anuncios, a su opción de con anuncios, pero gratuita, como lo hace YouTube, pero de esa manera dejas al cliente que decida y no el hecho de que te pago, pero aparte de metes anuncios, pues caeríamos en la tele tradicional, ¿qué diferencia habría? Entonces, y todo esto pues al final es utilidad, se busca aumentar ganancias, se busca crecer las utilidades, esa es la realidad, y entonces, pues ahí por ese lado es donde no se me hace correcta la situación, estimado. Esa es la cuestión. Uno u otro, porque también los clientes nos cansamos de que todos nos quieran cobrar sin nada a cambio, estimado. Sí, creo que, bueno, la percepción, y creo que lo que hizo revolucionar al streaming fue precisamente esto de quitarle el mercado a la televisión tradicional con anuncios, pero pues estás pagando una suscripción, o sea, para eso estás pagándola, para que puedas tener acceso al contenido y no a anuncios, porque entonces estás pagando por ver anuncios, al final sería eso, entonces se pierde el sentido y al final de cuentas pues pagas por ver algo que también te están vendiendo. Entonces lo ejemplificamos antes de entrar al aire sobre estos canales de HBO que incluso todavía están en cable, que si tienes televisión por cable o vía satélite y pagas por tener este paquete de canales de HBO, son canales que no tienen comerciales, son totalmente sin comerciales. Sería ilógico que si estás pagando una suscripción para esta gama de canales que están todavía, como le digo, vía cable o vía satélite, pues sería ilógico que aparte incluyera comerciales, entonces no tendría sentido, suena un sinsentido, pero creo que, pues bueno, va a suceder y habrá que ver cómo reacciona el mercado, porque por un lado Netflix subió el precio y bloqueó o cobró más a los que compartían contraseña, y ahora viene Amazon con la intención directa de vender comerciales, vender publicidad, porque al final es eso, pagas una suscripción y vas a ver comerciales. Me parece fatal, estimado. Pues llegamos a la parte final, estimado. ¿Algo más que quieras añadir? Pues por el momento, estimado, creo que hay que estar muy atentos a la economía mundial, la inflación, tasas de interés. Va a seguir siendo un cierre de año que parece ya estar tranquilo, pero hay que estar en espera de que no nos sorprendan por ahí, estimado. Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultores. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo martes. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM, Radio Nicolaita. Yo soy Beran Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.